Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El final de temporada está siendo francamente intenso. A nivel nacional, en tan solo unos pocos días se ha producido la caída del gobierno y la moción de censura que hay del gobierno y el final de Mariano Rajoy, el nombramiento de un nuevo presidente, la constitución, la creación de un nuevo gobierno, dimisión a los 7 días de uno de sus ministros, la previsible entrada en prisión del cuñado del rey, bueno, todo eso en poquísimos días. Pero es que aquí a nivel regional se acaba de celebrar el debate de Estado de la región en clave ya preelectoral prácticamente, se vio claro en la primera jornada y todavía más en la segunda. Y bueno, y uno puede pensar, vale, pero vamos a tomarnos un poco de descanso porque llega el verano, además un verano con Mundial de Fútbol y por tanto pues desconectamos. En absoluto, y hay cese del seleccionador nacional. Bueno, Joaquín Asparren, periodista, compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Encantado. Tenemos de todo, que se dice, ¿no? No falta de nada. Eso es, bienvenido, gracias por estar aquí para analizar estas cosas y seguramente alguna más que saldrá en el transcurso de esta tertulia. Pablo Blesa, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, bienvenido. Y no he dicho nada internacional, porque si hablamos del líder norcoreano, reunión con Trump, y la crisis humanitaria y demás, es decir, que sigue caliente pues casi todos los conflictos, ¿no? Creo que efectivamente a nivel interno el verbo que hoy hay que utilizar de manera recurrente es fulminar, por la cantidad de personas fulminadas y dimitidas, y por otro lado a nivel internacional pues hemos tenido como 3 grandes momentos: el G7, donde digamos que Trump torpedeó la negociación y digamos quedó aislado. Por otro lado, Donald Trump se marcha a Corea del Norte, se marcha a Singapur, donde en un hotel dirigido por un español se negocia un Memorandum of Understanding, algo muy general para denuclearizar la península coreana en 2 años, y por supuesto la crisis humanitaria que significa ese barco con 600 personas a la deriva en el Mediterráneo sin puerto de acogida. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y bueno, excelentes tertulianos como el tercero y además con esa característica profesional, trayectoria que es magistrado, Joaquín Ángeles Domingo, y nos va a ayudar a conocer algunas cosas que tienen que ver con eso de la justicia, del derecho que pululan en todos los ámbitos. Y por tanto le agradezco que esté aquí. Joaquín Ángel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. La verdad es que el derecho está en la sociedad, y paso que demos, paso que se aplica el derecho, ¿no? Y últimamente estamos viendo, como decíamos, el cuñado del rey y yerno de un ex rey, pues que está a las puertas de la prisión. Sí. Que eso a lo mejor era impensable hace unos cuantos años, ¿no? Joaquín, ¿estamos en un momento especialmente movido o no? ¿O es un estatus? Estamos en un momento particularmente movido, particularmente agitado en lo que es la esfera política. Acabamos de estrenar un gobierno, vamos a ver cuál es el recorrido que tiene, un gobierno que en principio iba a nacer con unas expectativas muy cortas, de cuestión de meses, pero que una vez formado parece que tiene la voluntad de llegar a las elecciones generales en su tiempo, es decir, en el año 2020, y pasar ese Rubicón que van a suponer las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. En ese aspecto, en el aspecto de la justicia, yo creo que estamos, decía el otro día, yo creo que estamos sociológicamente, no desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia, porque todavía hay muchos casos en fase de sumario, de instrucción de sumario, otros están ahora mismo en el juzgado, pero sí sociológicamente entiendo que estamos en una fase donde estamos cerrando etapa en el tema de la corrupción. Desde el punto de vista de la percepción que podamos tener como ciudadanos, es decir, los casos se van juzgando. Hemos dejado o está quedando clara constancia, Joaquín Ángel, de que la justicia tarda, es lenta, pero al final acaba llegando, y acaba llegando sin distinciones de rango, de clase, de condición social, y eso es una garantía para todos nosotros. Esa es una etapa que se está cerrando. La política vamos a ver, y la deportiva a ver qué hace la selección española. En cualquier caso, sobre lo que estás diciendo, en un anterior programa en el que también estuvo Joaquín Ángel, él comentaba, hay que separar 2 cuestiones. Recuerdo aquella frase, una, la justicia, las decisiones judiciales, las investigaciones, y otro, las decisiones políticas y los criterios políticos. Claro. Él consideraba que había que separar. Y yo creo que lo que está pasando estas últimas fechas es que, en efecto, se están cerrando una serie de sumarios, hay decisiones en este sentido, pero el listón de la ética, de las dimisiones, está ahí circulando con muchísimas dudas, porque a veces algunos lo ponen en un sitio, otros en otro, hay quien lo cumple, hay quien lo quiere escurrir ese bulto, es decir que es difícil
poner un listón y hacer que se ha bajado y hacer que todo el mundo lo cumpla. Porque al final, cuando lo pillan a uno, dice, no, es que iban a por mí, la jauría o el chalet, estos que iban a por mí, pero el listón lo he puesto, he contribuido yo a ponerlo. Es decir, que hay un debate ahí abierto socialmente, ¿no? Yo creo que hemos tenido casos de corrupción política casi siempre asociados a la financiación rara, ilegal de los partidos políticos. Al PP aún le queda un calvario judicial importante. Hemos visto cómo detenía a un exministro del PP muy importante, el señor Zaplana. Hemos visto los desastres que han tenido lugar en la Comunidad de Madrid, como la señora Cifuentes ha tenido que dimitir, como el señor Granados, como el señor González están en la cárcel, literalmente. Aún le queda al PP dar cuentas de la destrucción de los discos duros de Bárcenas famosos. Eso es muy grave, ¿eh? Efectivamente, vemos el caso Nos, con un presidente que fue ministro de Baleares, me refiero al señor Matas, que también va a la cárcel de nuevo, yo diría. Y vemos también cómo el PP ha sido declarado culpable en 2 ocasiones, en apenas 2 semanas o 1 semana, por el caso Gürtel y la financiación ilegal del PP valenciano, y luego con la rama de ese caso Gürtel en Madrid. Vemos en muchos casos, Rato aún tiene cuentas pendientes con la justicia también. Las tarjetas Black han sido prácticamente también zanjadas, y el caso Nos, con la entrada de Urdangarín en prisión, que desde luego es un shock social y desde luego inevitablemente es un impacto fuerte para la monarquía y sobre todo para el rey emérito. Yo quería preguntarle a Joaquín Ángel precisamente lo que hemos conocido, y ahora mismo está encima de la mesa en los medios de comunicación, es que hubo una sentencia, hubo un recurso. Sí. Se ha reducido ligeramente la pena, pero no suficiente como para que se eluda la prisión. Se ha empezado a hablar allá si puede haber recurso de amparo o indulto, pero el propio abogado, yo esta mañana lo oía diciendo que es difícil que prospere y que el ingreso en prisión de aquí a 4 días parece que no se va a poder evitar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se actúa? Sí, lo que pasa es que a veces se piensa que el Tribunal Constitucional es una tercera instancia y no es así. O sea, la instancia superior de todo juicio es el Supremo. Al Constitucional solo llegan cuando hay una infracción constitucional, es decir, una vulneración de un derecho fundamental, que Urdangarín hubiera sido discriminado o hubiera sido juzgado por ser lleno del rey de una manera distinta y tal, ¿no? Pero si no, el Tribunal Constitucional jamás puede revocar una sentencia del Tribunal Supremo. Con lo cual, se sentencia en la audiencia. En la audiencia y el Supremo, segunda instancia. Que es donde ahora ha habido la sentencia definitiva. Y ya es firme. De hecho, no existen precedentes, ¿no, Joaquín Ángel? No hay un precedente de que una sentencia del Supremo haya sido revocada por el Constitucional. Alguna vez ha habido algún problema, pero un problema muy puntual del artículo 14, casi siempre de la Constitución, ¿no? En la igualdad, ¿no? Pero es muy raro. Es muy raro, ¿no? Porque está sometido simplemente a un tema constitucional. Y este tema de Urdangarín es un tema penal, de código penal, no de constitución. Ese es el tema, ¿no? Y un indulto que también se barajaba. Bueno, el indulto, como todos sabemos, es una medida de gracia, una amnistía, que el Supremo ha ido poniendo punto. Ha dicho, ya no me vale con que usted indulte por sus narices, ¿no? Sino tiene que justificarme ese indulto. Cosa que es discutible, en mi opinión, porque si es una medida de gracia, es una medida de gracia. Pero bueno. Pero es que si indultan a Urdangarín, yo creo que socialmente el pueblo español se echa encima, como es lógico, ¿no? Porque es una medida que, bueno, un poco de ejemplarizante para todos en este tema de la corrupción. Lo que yo me quedo que el otro día oyendo al juez de Castro, en unas declaraciones que hizo en televisión, dijo algo muy bonito, algo curioso. Tenía que haber declarado a Juan Carlos I en ese proceso también, al menos como testigo. Fue el tema de la inviolabilidad del rey, porque entonces era jefe de Estado, que es uno de los temas que a lo mejor en la reforma de la Constitución debería plantearse, ¿no? En cualquier caso, va en 4 días, elige prisión. Sí, eso es muy curioso. Yo te comentaba antes, Antonio, que en mi época, cuando yo era juez de instrucción o magistrado de audiencia donde tenía que dictar autos de prisión, yo no daba a elegir prisión. En aquella época iban a Sangonera, que era lo que había entonces, y era en Murcia, ¿no? Como mucho después instituciones penitenciarias los trasladaba de un lado a otro en interés de la propia institución, ¿no? E incluso del preso. Pero hoy, por lo visto, sí es posible que se elija por razones de seguridad, evidentemente. Pero luego creo que instituciones penitenciarias se guarda la potestad de decir si es conveniente que este señor se quede aquí o no, y en este caso decido que se le traslade. La última palabra sigue siendo de instituciones, ¿no? Quería introducir sobre esa sentencia tan célebre e histórica
el elemento de que también la infanta Cristina ha sido considerada culpable a título lucrativo, aunque se le ha rebajado la multa que tenía que pagar por razones que no entran al caso, pero que también ha sido declarada culpable porque se ha beneficiado, digamos, del expolio de su marido. Pero más allá de eso, hay dos consideraciones que, aunque son un poco ciencia ficción, merece la pena tener en cuenta. Primera es que Urdangarín ha regresado a Suiza, y en Suiza está, entre otros, Ana Gabriel fugada. Es decir, existe la posibilidad de que no vuelva. O sea, se podría fugar en Suiza, porque las extradiciones con Suiza, que no es miembro de la Unión Europea, son complicadas. Entonces, yo no creo que Urdangarín no entre a prisión. Yo creo que el daño que haría a la imagen de la corona y de la familia real sería devastador. O sea, si no vuelve. Mira, estamos escuchando recientemente, y hago un salto en la segunda consideración, cómo el presidente Trump, que está siendo también investigado por un fiscal en Estados Unidos, ha considerado que se pueda él mismo autoindultar como presidente. Entonces, un señor que ya no está ligado a la familia real, que vive en Suiza, yo no digo que lo vaya a hacer, digo que lo podría hacer. En cualquier caso, Joaquín, lo que pasa es que aquí siempre queda un sabor agridulce, ¿no? Por una parte dice, la ley para todos, personas como esta hayan hecho esto y uno, no sé, es la parte negativa, la cruz de la moneda. La otra parte, hombre, el consuelo de decir la justicia es para todos, y en ese sentido la valoración de todos los partidos políticos, incluso de la Casa Real, ha sido ejemplar. Sí, las reacciones públicas. Partidos como Podemos, que han criticado, han dicho que, bueno, que ellos siguen entendiendo que ha habido cierto trato de favor. Sí que ha habido unanimidad de Ciudadanos, en el PSOE, en el Partido Popular, a la hora de interpretar que no ha habido una distinción, ¿no? Y un respeto por la decisión judicial. Yo sí que del fiscal Orrach, que ya no lo es, que ahora es abogado y que acaba defendiendo además casos que llegó a investigar como fiscal ahora por estas vueltas que dan la vida de la se está planteando profesión, que eso no sea posible en un futuro. Ha dejado de entrever alguna vez que llegó a recibir presiones de... yo creo que llega a apuntar a la Fiscalía General del Estado, es decir, por ahí, ¿no? Que le vinieron ciertas presiones para que intentara levantar el pie ante las propias presiones del juez Castro en el sumario. De hecho, ellos han terminado enemistados cuando eran amigos, ¿no? Joaquín Ángel tenía una amistad y una relación entre un juez y un fiscal es normal, ¿no? Es decir, y es afable, pero... ¿no? Porque los dos van en interés de la justicia, ¿no? Pero en este caso sí lo hubo. Pero ese es uno de los grandes problemas de la Fiscalía en este país, ¿no? El estatuto del Ministerio Fiscal es dependiente en los fiscales de un fiscal general del Estado, que es nombrado por el gobierno, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por las cuales los fiscales no instruyen los casos. Son los jueces que no tenemos dependencia, sino justo lo contrario, independencia de forma constitucionalmente reconocida. Entonces, sí se modifica el estatuto del Ministerio Fiscal para que el fiscal sea independiente, no solo de hecho, sino también de derecho, ¿no? escrito en su estatuto sería lo ideal, ¿eh? Y no evitaríamos todas estas cosas. Yo le escuchaba ayer en una entrevista en Radio Nacional a Orrach y él estaba muy enfadado con todos aquellos que dicen que ha habido un contubernio, que más o menos se le teledirigió, ¿no? De cómo tenía que llevar el caso desde el punto de vista de la Fiscalía, y él retaba incluso, bueno, quien diga eso, que me lo diga a la cara a mí y que vayamos a los tribunales y lo demuestre, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que los jueces y fiscales tienen que convivir con esto también. La juez de Alaya, ¿no? En Andalucía, públicamente en declaraciones y por escrito se ha quejado de presiones a la hora de instruir el caso de los ERES. Y seguramente las presiones siempre se producen. Otra cosa es hasta qué punto uno se deje de presionar o influir por esos comentarios. Yo creo que los profesionales, que somos los fiscales y los jueces, yo nunca he sentido una presión, ¿eh? Yo te puedo decir que llevo 39 años de juez y a mí jamás un político me ha llamado para decirme: Joaquín, ojo con esto, no, jamás, ¿eh? Entonces, y si hubiera ocurrido eso, pues dime lo que quieras por escrito, que ya actuaré yo por escrito. Al haber una dependencia en la Fiscalía General del Estado, ¿eso puede ser más posible con los fiscales? Es más posible que el fiscal general del Estado reciba una presión y este al otro y tal. Es posible, en hipótesis, pero yo estoy convencido que a la postre el fiscal que está en el juicio es independiente. Joaquín, mientras que estábamos hablando del programa, Joaquín estaba con el móvil viendo el tema de los sondeos, de lo que puede pasar en la región de Murcia. Me han dicho muchos datos, no te creas. Bueno, algún dato me han dicho. Antes de ayer, Pablo Blesa estaba en el debate del estado de la región. Y bueno, yo decía al principio del programa que en efecto estamos en un momento
no de hacer balance de lo que va de legislatura aquí en la región de Murcia, sino de entrar en la recta final, ¿no? Y se ha ido percibiendo, ¿no os parece? Sí, bueno, los datos de CEMOP a grandes rasgos, en grandes titulares, colocaban, vamos a hablar, yo preferiría hablar casi en pasado, colocaban a Ciudadanos como primera fuerza política en la región, seguida del PP, seguido del PSOE, de Podemos y de Somos, el partido de Alberto Garre, que entraría también en la Asamblea. Hablo en pasado porque, además lo habíamos comentado antes de comenzar el programa, este estudio del CEMOP está hecho antes de la moción de censura, antes del cambio de gobierno y evidentemente aunque sea un estudio regional, pero la influencia nacional, la influencia es clara, ¿no? Sí. Yo entiendo que es clara. Te voy a dar la palabra, Pablo, pero precisamente a raíz de las siguientes valoraciones. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Mira, en su intervención, pues lanzó, yo creo que se podría dividir como, por una parte, el balance regional, que tenía a su vez dos partes, cómo ha ido la región, que la valoró muy positivamente, de manera especial en el ámbito económico y de creación de empleo, y a nivel de futuro habló especialmente de bajada de impuestos y de creación de empleo, apuestas en ese sentido. Eso por una parte, en cuanto a valoración regional. Y luego, pues varias advertencias reiteradamente al Gobierno central. No vamos a consentir que determinadas cuestiones en infraestructura, agua o financiación se vayan a quedar encima de la mesa y seremos como mínimo vigilantes en ese sentido. Vamos a escucharlo y luego una opinión de Diego Conesa, porque va a ser nombrado mañana viernes probablemente delegado del Gobierno, pero sobre todo será el aspirante a la presidencia de la Comunidad Autónoma por parte del Partido Socialista de aquí a, pues bueno, en mayo del año que viene. Que es intención de mi Gobierno presentar en las próximas semanas un amplio paquete de reducción de impuestos. Les puedo adelantar, en primer lugar, que quiero llevar a cabo una rebaja en el IRPF, reduciendo la tarifa autonómica del impuesto. Una reducción que se implantará progresivamente durante los próximos 3 ejercicios. Una rebaja que pretende que alcance, sobre todo, a las clases medias de esta región que han llevado el peso de la crisis. Mi Gobierno propondrá la aprobación de 2 nuevas deducciones autonómicas del IRPF destinadas a las familias murcianas. La primera de ellas, por gastos de escolarización de hijos de 0 a 3 años. Y la segunda, señorías, una nueva deducción por el nacimiento o adopción de hijos como medida de fomento de la natalidad. Les anuncio que vamos a poner en marcha un programa de empleo femenino de lucha contra la brecha salarial y por la conciliación. Intensificar que estas mujeres, y especialmente las que son madres, puedan incorporarse al mercado laboral tras periodos de cuidado de niños y puedan trabajar en igualdad de condiciones. Vamos a lanzar el programa Empleo Joven Innovador. Apoyamos con medidas la incorporación de jóvenes con formación universitaria o de formación profesional. El empleo de personas con más de 45 años es uno de los retos más complicados, sin lugar a dudas. Por eso, señorías, pondremos en marcha el programa Empleo Experiencia. No permitir que nadie obstaculice nuestro crecimiento y desarrollo en un año que está llamado a ser histórico. No permitiré ni un paso atrás en lo comprometido. Exigimos respuestas y ofrecemos lealtad. Pero, como dije con motivo del Día de la Región el pasado sábado, lealtad para avanzar, nunca para retroceder. Me comprometo aquí y ahora a llevarlo personalmente al presidente Pedro Sánchez en cuanto me convoque a la Moncloa. Le dirá al señor Sánchez que esa es la voz de los murcianos, de la sociedad, de los regantes, de los agricultores, de los empresarios, de los partidos políticos que juntos reclamamos una sociedad, una solución definitiva para siempre al problema del agua. Señorías, somos mucho más fuertes cuando reclamamos juntos. Habla de la región que le gustaría que fuese y una región que parece que se tiene que solucionar en los próximos meses por agentes externos a la región de Murcia. Espero que esos consensos, los únicos consensos que ha trasladado a los grupos de la oposición, el único en materia de agua, hemos conseguido un pacto regional de agua y bueno, pues se ha hablado de muchos planes por sorpresas a salir aquí y yo creo que lo que hay que hacer es planificar una región, una estructura administrativa de la región de Murcia, una realidad de la región de Murcia que no es la que ha planteado y ha propuesto el presidente de la región hoy aquí en la Asamblea Regional.
Bueno, lo que hemos escuchado hasta la fecha han sido declaraciones de un ministro en la que yo tenga conocimiento, cuando ha venido a Cartagena, nada ha dicho a los representantes políticos de Cartagena, del municipio de Cartagena, cuál era la hoja de ruta a seguir. Lo que tengo clarísimo es que el nuevo gobierno de la Nación de España cumplirá con los compromisos que necesita esta región, pero sobre todo lo hará teniendo en cuenta el posicionamiento de los ciudadanos de esta región. Y esos compromisos y ese posicionamiento es el que refleja la Asamblea Regional. No será un compromiso de cartón piedra de venir y decir una cosa y salir corriendo. Será con el conocimiento claro y real de lo que hay, de lo que se puede hacer y de cómo se tiene que hacer, que será teniendo en cuenta a los ciudadanos de la región. Pablo, ¿qué te pareció? Bueno, fue interesante estar allí en la Asamblea, primero por la poca pasión ciudadana y el escaso aforo que había en esa Asamblea. Claro, ¿por qué? Uno, en primer lugar, estabais hablando del estudio que se va a presentar del CEMOP, que ha envejecido rápidamente, porque hay un cambio de contexto muy fuerte y muy determinante. En primer lugar, obviamente, la moción de censura y llegada de Sánchez al poder en el Gobierno nacional. En segundo lugar, el nombramiento previsible, en breve, del señor Conesa como delegado del Gobierno. Eso va a significar que cuando se inaugure alguna obra pública, en realidad el protagonismo lo va a tener el Gobierno central y sus ministros, y que el PP regional va a quedar un poco acodado en la fotografía, aunque solo sea en la fotografía. Y obviamente también quedan 11 meses para que termine la legislatura. Con lo cual, yo lo que tomé nota y lo que apunté analizando el discurso del presidente, más allá de que me pareció que el tono empleado en la oratoria del presidente no era mala, más allá de que el discurso, tal como lo dictó, tal como lo declamó, tampoco era malo, había como tres grandes cestos, ¿no? Aquí se han señalado dos en estos cortes que hemos hecho en este debate. El primero es el aviso a navegantes al Gobierno, es decir, no me paralice usted las infraestructuras que ya están en marcha con fecha previsible de inauguración, el aeropuerto, la llegada del AVE, etcétera, para dañar mis intereses electorales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a esos gestos de cara a la galería y de cara a la contienda electoral, hacia las mujeres, hacia los jóvenes, hacia los desempleados de larga duración, a la bajada de impuestos, que son gestos de naturaleza electoral. Pero lo fundamental y troncal en su discurso, y reiterado en el comienzo y el final del mismo, es los temas cruciales para esta región de siempre. El agua, las infraestructuras y la financiación. Y en eso hay que decir una cosa importante. Ha habido acuerdo, por cierto. Ahí voy. En las cosas troncales, ese Parlamento regional con 4 grupos políticos representados en él, hay de las 50 medidas que presentó el PP como mejoras de la región en esos 3 ámbitos, 46 han sido adoptadas con el apoyo de los 4 grupos. Es decir, hay un consenso general en los temas clave y eso es muy bueno para defender los intereses de una región olvidada. Es decir, respecto al agua, hay un acuerdo completo. Las infraestructuras, nadie quiere que no llegue el AVE, nadie quiere que no se abra el aeropuerto. Y obviamente respecto a la financiación, hay un consenso en que una región cuya población ha crecido mucho y que además históricamente está mal subsidiada por el Estado, reciba un empuje. Sí, todo eso está muy bien. Pablo. Pero ahora, ¿cómo? Y porque esas propuestas, cuando se hacen y logran ese consenso tan amplio, es porque generalmente suelen ser muy vagas. Es decir, propuestas a las que se puede sumar cualquiera. Pero vamos a las cuestiones concretas, que además parte de ellas sí que las planteó el presidente López Miras cuando se dirigía al Partido Socialista. Yo vi a un diputado nacional que decía, es que tenemos que dejarnos de enfrentamiento y unirnos todos para hacer las cosas bien. A que todos estamos de acuerdo para hacer las cosas bien. Eso. Ahí puede haber un consenso general. Ahora ya si descendemos al detalle, vamos a ver. Uno, cuestión de infraestructuras. ¿Se van a paralizar las obras de la vía provisional del AVE en lo que a la implantación de la catenaria se refiere? ¿Vamos a dejar el AVE en la estación de Beniel? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta que tendrá que despejar Diego Conesa cuando sea delegado del Gobierno. La primera. La segunda, va a seguir AENA, y eso tendrá que responder el próximo responsable de esta agencia. Sí lo hay, ¿no? Va a seguir con sus gestiones de apoyo a la apertura del aeropuerto de Corbera, gestiones de tipo contactos comerciales como se venían manteniendo, es decir, va a haber un impulso, va a haber ganas de abrir el aeropuerto, sí o no. Tercera, ¿se va a seguir adelante con el programa público-privado de conexiones nuevas de autovías en el entorno de la región de Murcia y en particular en Murcia? Es decir, ¿se va a acometer sí o no el arco noroeste, tan necesario para la ciudad? Y en el tema del agua, ¿se va a firmar el Pacto Nacional del Agua? Pacto nacional
sí o no. A esas 4 preguntas se responde sí o no. Y ese es el reto que ahora mismo va a tener el nuevo delegado del Gobierno cuando lo nombre, si es que se cumplen las previsiones a partir de mañana. Porque eso va a marcar el comportamiento de la agenda política en esta región en los próximos meses. Y sobre todo de cara a las elecciones locales y autonómicas, donde el señor Conesa, por cierto, también es candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. En cuanto a financiación, la pregunta es clave. También la hacía Fernando de la Cierva, el consejero de Hacienda. Es decir, la señora Montero, como consejera andaluza de Hacienda, reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy una mutualización de parte de la deuda, además de un reparto más equitativo. Sí. Es decir, la mutualización es una especie, no le quieren llamar quita, ¿vale? Sí. Pues es una mutualización. ¿Va a aceptar ahora la señora Montero la mutualización de parte de la deuda de la región de Murcia? ¿De esa parte que corresponde a la infrafinanciación autonómica? ¿Sí o no? Es que estamos en los sí o no. Sí, y cuestiones tan claves, además, financiación, agua e infraestructuras. Corredor ferroviario mediterráneo. Pero quiero puntualizar 2 o 3 cosas. Primera, no sabemos el futuro, no sabemos si en el momento que sea nombrado delegado del Gobierno, el señor Conesa va a poner patas arriba todos los proyectos para dentro de 11 meses presentarse a unas elecciones y que nada haya sucedido. Eso tampoco le va a beneficiar a él. Entonces, respecto a Fernando de la Cierva y sus declaraciones, lo que yo le he escuchado es que cuando la nueva ministra era consejera, claro, los puntos de acuerdo eran de un 90% entre esa consejera andaluza y nuestro consejero murciano. Yo creo que tiene poco margen, también por el poco tiempo y también por la poca fuerza electoral del PSOE a nivel nacional en el Parlamento, solo 84 diputados, no lo olvidemos, necesita acuerdos, un giro radical, no va a poder. Respecto al AVE, hombre, se van a modificar, si acaso muy poquito, con alguna pequeña enmienda, por el PP, enmienda del PP a sus presupuestos en el Senado, los presupuestos del Estado, pero todos sabemos que el PSOE los ha encajado. Con lo cual, en esos presupuestos, la parte que se refiere a las inversiones en Murcia, que yo sepa, no ha variado y no ha variado. Y luego el Pacto del Agua nacional, eso no se va a firmar, eso sí es cierto. El PSOE a nivel nacional, y ya tuvo el pobre, en ese sentido, pobre Diego Conesa, cuando el señor Sánchez aún no era presidente y se desplazó a Castilla y allí lanzó una andanada por los proyectos de trasvase que obviamente la nueva ministra de Medio Ambiente no va a secundar un pacto nacional del agua. Como le interesa a Murcia. En el transcurso del debate hubo declaraciones de los portavoces políticos. En los informativos de esta Casa de Popular ustedes han podido ver las reacciones de todos los partidos políticos. Por tanto, no tanto eso, sino enlazando con todo lo que estamos hablando de qué va a ocurrir a nivel nacional, cómo va a casar las reclamaciones con la disposición. Sí que les hemos pedido a ellos, al margen del debate en sí, pero muy marcado por eso, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué puede ocurrir en las próximas fechas en cuanto a esa relación gobierno regional-administración central? Yo creo que va a haber un cambio fundamental y es el cambio de la información, el cambio de la transparencia, el cambio de que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan qué es lo que está pasando en la región de Murcia, las prioridades en la región de Murcia. Y por tanto creemos que es un cambio mejor, un cambio para de verdad hablar de los intereses de la región de Murcia y no de los intereses políticos de ningún partido. Y nosotros le vamos a pedir con toda lealtad al presidente Sánchez que ejerza como tal, con información, con transparencia, que venga a la región y explique con sus ministros qué es lo que piensa para la región de Murcia, pero estamos convencidos que la región de Murcia sale ganando con este cambio de gobierno. Hombre, yo creo que lo que tiene que hacer ahora Pedro Sánchez es dialogar de verdad con la región de Murcia, pero no solamente con su gobierno, que es un gobierno que está de salida, y atender a las principales demandas. Necesitamos un pacto estatal del agua, necesitamos cambiar el modelo energético en este país, que sería el futuro. Cambiar un modelo energético nos permita implementar esas 3.000 horas de sol que tenemos al año y ayudarnos en la financiación autonómica. Es imposible sostener el sistema público en nuestra región con una infrafinanciación como la que tenemos. Realmente la región de Murcia está mal, estamos a la cola de casi todos los índices, menos de corrupción, en el que somos campeones, en eso sí que estamos a la cabeza de los índices, en el resto, en todos los índices estamos a la cola, y ahora con el Partido Socialista pues mucho nos tememos que va a seguir igual. O sea, realmente pues yo creo que lo que tocaba era haber dado la voz a los ciudadanos, que los ciudadanos hubieran votado, que la gente hubiera puesto un gobierno que no hubiera salido de una componenda en unos despachos, legal, pero de una componenda en unos despachos. De momento ya hemos perdido tiempo
en la llegada de la alta velocidad, en la llegada de esas infraestructuras que necesitamos. También se iba a firmar un acuerdo con AENA que iba a adelantar la apertura del aeropuerto internacional. Bien, entendemos que puede ser fruto del cambio de gobierno y fruto del aterrizaje de los diferentes ministros. Donde sí que estamos preocupados es en esas declaraciones en materia de agua, como ya señalaba anteriormente, donde el señor Sánchez lo que ha manifestado no nos gusta en la región de Murcia. No nos gusta escuchar a un presidente nacional decir que va a cerrar la principal infraestructura de vida de la región de Murcia, como es el trasvase Tajo Segura, y tampoco nos gusta escuchar que no va a reformar el sistema de financiación autonómica. La financiación es imprescindible, es vital, es necesaria, porque de ella sostenemos la sanidad, sostenemos la educación, sostenemos la política social. Hoy la región de Murcia gasta todos los días 10 millones de euros y solo recibe del Estado 8 millones de euros. Es decir, todos los días generamos 2 millones de euros de déficit que computa a la hora de la deuda. Esto, como tú, tiene dos lecturas. Por una parte, oye, más transparencia, vamos a poder llegar a acuerdos, el consenso es bueno, pero también es complicadísimo los engranajes. Los engranajes aquí en Murcia con respecto a la comunidad, al Estado, y un Estado donde hay un gobierno que está sustentado por un partido político que tiene un grupo parlamentario bastante reducido. Y, por tanto, todo es bastante más complicado. En Madrid, en donde además tiene que haber alianzas, si se quiere, para aprobar leyes, en donde tiene que pasar por el Senado, los presupuestos y otras leyes, es decir que, bueno... Sí, en justicia la verdad es que, una vez más, los presupuestos generales del Estado nos han dejado la cola. Sí, ayer el presidente del TSJ... El presidente del TSJ, Pascual del Riquelme, lo decía. Es decir, es que hemos perdido un 3%, porque es verdad que no han subido un 4% respecto al año pasado, pero es que el año pasado nos subieron un 7%, con lo cual hemos perdido un 3%. Lo cierto y verdad es que pues tenemos la de siempre. En los presupuestos generales del Estado la justicia no existe y o existe detrás de otras cosas para ellos mucho más importantes, cuando en realidad se está viendo que un buen Estado de Derecho sin justicia no funciona, ¿no? Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados y en cualquier caso pues seguiremos funcionando así. Lo que sí es importante es que yo quería destacar una ley muy recientemente aprobada por la Asamblea Regional de Murcia, que veníamos demandándolo hace mucho tiempo los murcianos. Es la ley de parejas de hecho, que la Asamblea Regional la ha aprobado y no quería yo dejarla pasar por alto, cuando a nivel nacional no hay una ley de parejas de hecho y salvo Murcia y creo que otra comunidad autónoma no tenía una ley de parejas de hecho. Ya por fin la hay y es una solución legislativa a algo que los jueces veníamos dando, una solución que no era nuestra misión, que era aplicar una especie de cuasi contrato de enriquecimiento injusto cuando una pareja de hecho se rompía, ¿no? Bueno, pues yo quiero destacar que la Asamblea Regional de Murcia, por lo menos últimamente, está haciendo alguna ley que es trascendente para la convivencia de los murcianos, ¿no? ¿Hacen falta realmente 33 juzgados en la región de Murcia? Sí, más. ¿Sí? Y más. Sí, más. Yo creo que la prueba la tenemos en que el índice de ratio de jueces por habitantes en España y en Murcia está muy por encima del nivel europeo, ¿eh? Y yo creo que sí es necesario, y así no tardaríamos tanto tiempo en dar una solución al caso Umbra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que al final, como sabemos, parte de eso el antiguo alcalde ha salido absuelto. Bueno, pues sí, eso tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo. Sí. En ese tema, ¿no? Y eso solo se soluciona pues con una infraestructura, con unos presupuestos generales del Estado, con un ordenador que cuando yo lo enchufe no empiece a darme vueltas durante 5 minutos, cuando yo vaya a firmar digitalmente no esté 5 minutos para firmar, y eso es impensable en una seguridad social, en una jefatura de tráfico. Sí, es verdad. Hubo valoraciones también, allí pudimos recogerlas, también muy en la clave de relaciones con el Estado, de los sindicatos, y también hemos podido coger declaraciones de la patronal. Vamos a escucharlas. Refleja o no reflejó la realidad social que hay actualmente en la región de Murcia, ¿no? Tenemos que decir que tenemos una gran mayoría de trabajadores que están cobrando muy poco por encima del salario mínimo interprofesional. Te hablamos de infraestructuras, bueno, pues el soterramiento, la llegada del AVE está pendiente y confiamos en que sí, que finalmente se pueda soterrar. Un aeropuerto
para empezar a funcionar en enero, confiamos en que sea así, pero que realmente la situación regional no es la mejor. Yo creo que con ese nuevo gobierno nos ha generado unas expectativas realmente, yo entiendo que positivas. De hecho, todo el mundo le estaba esperando a ese gobierno para criticarle. La precarización de las condiciones de trabajo han llegado a consolidarse en nuestro mercado de trabajo, se han enquistado y evidentemente este es el objetivo básico que de la acción que nosotros creemos de todo gobierno. Tenemos que incrementar la protección social, tenemos que atajar el desempleo, sobre todo el desempleo de larga duración, tenemos que atajar esas pérdidas salariales que se han producido, esas pérdidas de poder adquisitivo. Necesitamos, como digo, que las pensiones se incrementen, que los salarios en la región de Murcia, que también son los terceros más bajos de España, también se incrementen. En definitiva, necesitamos en el mercado de trabajo salir de esta situación de precarización generalizada de condiciones de trabajo y de desprotección social. Por otra parte, las infraestructuras están pendientes por hacer, hay mucho por hacer, no ha llegado todavía nada, realmente parece que estamos en fase última para llegar a ver algunas infraestructuras consolidarse en la región de Murcia, pero todavía no han llegado y creemos que todas estas infraestructuras tienen que tener ya una realidad práctica. Un primer año que es difícil de valorar porque es un tiempo evidentemente corto y donde no ha dado tiempo prácticamente alguno para poder comprometer todo aquello que había en la hoja de ruta. En cualquiera de los casos, valorar positivamente la intención, las ganas que ha puesto el presidente a lo largo de este año y espero que sean las mismas que vaya a poner a lo largo del año que viene, el año que le queda de legislatura, para que se puedan cumplir y hacer realidad los proyectos que tenemos pendientes en esta región, sobre todo en materia de infraestructura. Como sabemos, un aeropuerto que se debe de abrir el mes de enero, un recurso hídrico como el agua que tenemos que permanentemente demandar ante el gobierno de la nación, y por otra parte la llegada de la alta velocidad, que es algo que es ya incuestionable. Lo que es exigible al nuevo gobierno es que trabaje para que eso no se interrumpa de ninguna forma. ¿Y eso cómo se produce? Pues haciendo reformas, continuando con las reformas emprendidas, no derogando la reforma laboral que tan buen resultado ha dado hasta la fecha, apoyando a la pequeña y mediana empresa fundamentalmente, apoyando al autónomo, legislando en materia tributaria en el sentido de no recargar en exceso la parcela impositiva a los ciudadanos españoles. Que bueno, pues estábamos con expectación, con preocupación también y vigilantes, ¿no? La preocupación de haber un cambio de gobierno, la nueva corporación, los nuevos ministros que entren, en qué consideración tienen a Murcia, ¿no? Y eso preocupa. Uno tiene la sensación y es inevitable que te venga al recuerdo la imagen del cambio de gobierno en España cuando ya estaba preparado el plan ideológico con el trasvase a Murcia desde el Ebro y se paralizó todo, ¿no? Y en cuanto a materia de agua, pues mucha preocupación, ¿no? O sea, no podemos permitir que Murcia siga teniendo esa carencia y ese déficit hidrológico que, bueno, que en España, habiendo zonas donde hay sobrante y en otras que hay falta de agua, pues tenemos que llegar a un acuerdo, un pacto sí o sí. Muchos de estos temas, por cierto, acaban también en los juzgados. Son temas políticos, evidentemente, pero yo estoy hablando por el tema del agua. Pues, por ejemplo, Castilla-La Mancha con frecuencia hace un recurso, ¿no? Presenta un recurso sobre el trasvase. O el tema del soterramiento, pues el tema de si hay medio ambiente, si hay un impacto o si se ha hecho adecuadamente. Esto son dos ejemplos, pero hay más. Es bueno porque es una garantía de que los jueces establecen si se está haciendo correctamente, o forma parte también y puede haber sensación de que es una estrategia para torpedear algunas cosas. Yo creo que la justicia, cuanto menos entre en todos estos temas que son de pacto político, esencialmente, mucho mejor, ¿no? Pero no podemos olvidar que el agua es un bien de dominio público, nadie se puede apropiar de él, y ese es el gran problema, ¿no? Ese pacto que hablábamos antes por el agua a nivel nacional, por todos los partidos políticos, sería la clave para evitar que los jueces tengamos que entrar a poner sentencia en que si ese trasvase es correcto, que si no lo es, ¿no? El día que nos convenzamos que el agua no es de nadie, sino que es de todos, pues nos evitaremos estos pleitos, claro. Bueno, yo creo que tú has sacado a colación mediante estos cortes dos realidades. Es la difícil gobernanza en el
caso del gobierno murciano, por la sencilla razón de que ha habido casi un presidente de la comunidad autónoma por año y que la transición desde el sólido Valcárcel al momento actual, pasando a través de Garre, la figura de Garre, la figura de Pedro Antonio Sánchez, hasta hoy, hasta el presidente actual, pues ha sido tortuosa. Y le quedan solo 11 meses a un presidente de la comunidad autónoma, López Miras, que lleva apenas un año, para poder hacer cosas y también para poder tapar cosas. Es decir, él hereda un partido que lleva gobernando en Murcia 20 años, que ha tenido luces y sombras, y obviamente sus concurrentes, los partidos concurrentes, le enseñan las sombras. Con lo cual hay difícil gobernabilidad por el escaso margen de tiempo en Murcia. Pero es que en España nos encontramos con un presidente del gobierno, fruto de la primera moción de censura de 4 durante la democracia ganada, un presidente del gobierno que cuenta con 84 diputados en un Congreso de 350, es decir, una minoría apabullante que para aprobar proyectos de ley en el Congreso necesita alianzas necesariamente y que se encuentra en la aprobación de esas leyes con un obstáculo brutal, que es que en el Senado el PP tiene mayoría absoluta y le puede vetar tranquilamente todas sus propuestas de ley. Con 2 años antes de las elecciones generales y un Partido Popular que domina el Senado, va a hacer muy poco, va a poder aprobar muy pocas leyes este nuevo gobierno de Sánchez. De hecho, la reforma laboral ya ha dicho que no la va a tocar. No lo intenta. No puede. Los propios presupuestos tampoco. Eso es. Sobre esas cuestiones quería hacer una reflexión también un poco al hilo de los anuncios que hacía el presidente de la Comunidad en el debate del Estado de la Región en ese aspecto, en el aspecto del impulso a la creación, de empleo. Las administraciones, salvo el empleo público, no crean empleo. Es decir, lo crean los empresarios de la región y fundamentalmente no los grandes empresarios, lo hacen los pequeños empresarios, los empresarios autónomos que consiguen contratar a alguien. Entramos en una inercia, escuchando al presidente de la Comunidad, una inercia que lleva muchos años de anunciar programas y planes y programas y planes y proyectos de creación, de incentivación. Es decir, alguien en algún momento en esta administración o en la administración del Estado, porque ocurre también parecido, se ha parado un momento a saber qué fue de todos aquellos planes de incentivación del empleo que habían anunciado previamente y que se pusieron en marcha, porque escuchaba a Fernando López Miras hablar de un nuevo plan de empleo joven e innovador, de un nuevo plan de incentivación de la contratación a mayores de 45 años. Pero, ¿y los planes anteriores? ¿Qué ha sido del plan de garantía juvenil? ¿Qué ha sido del plan de empleo juvenil? ¿Qué ha sido del plan parecido de fomento del empleo de personas mayores? Es decir, ¿alguien hace evaluaciones de esos planes antes de anunciar unos nuevos? ¿En qué cambian los nuevos con respecto a los viejos? Esa es la cuestión. Respecto a la reforma laboral, Antonio, ayer escuchábamos una ración de pragmatismo, porque esa fue la expresión que utilizó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuando se reunía con los agentes sociales y en particular el mensaje que lanzaba a los sindicatos. Unai Sordo salía a los medios de comunicación ayer, después de reunirse en Moncloa con Pedro Sánchez y con la ministra, lo hacían los sindicatos, y decía: respecto de la derogación de la reforma laboral, ahora nos dicen que no, que la vamos a revisar, y la vamos a revisar consensuadamente, hay algunos aspectos que hay que cambiar, pero que esto de volver atrás, claro, sería volver a la reforma laboral del PSOE, que tampoco quieren los sindicatos, que no. Y decía Unai Sordo, hemos visto al gobierno un tanto reservón, y la palabra le hizo gracia a la ministra, porque luego salió Magdalena Valerio y dice, hombre, más que reservón, es que cuando uno llega al gobierno, cuidado, esa es la lectura, cuando uno llega al gobierno se vuelve más pragmático. Es decir, de apoyar a los sindicatos en la derogación de la reforma laboral, el PSOE, cuando estaba en la oposición, ahora que está en el gobierno, les dice el mensaje, bueno, parar un momentito, vamos a ver esto despacio, vamos a ser pragmáticos. En esas políticas del pragmatismo, y cerrando un poco el círculo de tu argumentación, Antonio, el gobierno, si es hábil, con ese pragmatismo, en cada situación de cualquiera de los ámbitos de la vida política del país, va a poder encontrar los apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso. Se aplica no una política dogmática, sino una política pragmática. No tiene más remedio. Los ejemplos va a haber. La Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, el PP incluso está dispuesto a revisar su propia Ley de Seguridad Ciudadana. Pues lo que acabas de plantear, y cogiendo la palabra también antes a Joaquín, que hablaba de la reforma de la Constitución para alguna cuestión concreta, parece, bueno, se habla muchas veces de la reforma de la Constitución, como que es necesario, es imprescindible, todo el mundo habla, pero nadie, lo que decíamos antes, pero nadie, como el tema del agua, es bueno que haya solución para el agua, pero
vamos a bajar a tierra. Vamos a bajar. ¿Para qué quiere reformar la Constitución? Que es la gran pregunta. Entonces, es el momento de hablar de reforma de la Constitución. Sobre todo, parece que los independentistas, después de haber apoyado la moción de censura a favor de Pedro Sánchez, ven como una gran oportunidad ahora que se pueda reformar la Constitución para conseguir sus objetivos. Entonces, pero el Senado está como está y el Congreso está como está. Es el momento de entrar en la ley de leyes. Yo creo que hay que desaparecer el miedo a reformar la Constitución. La Constitución es una norma que lleva muchos años ya, que fue muy buena por el consenso, esencialmente entre los partidos políticos, pero se puede tocar en ciertos puntos. Lo que tiene que haber es nuevo consenso. Y evidentemente, como te dice Antonio, quizá no sea el momento más oportuno porque no hay consenso para nada, ¿no? De ahí a modificar la Constitución para que el nacionalismo triunfe y esto sea un Estado federal, no lo veo, ¿no? Pero para ciertos puntos, quitar la ley sálica, que todavía está, quitar la inviolabilidad del rey, que todavía está, definir perfectamente lo que es la nación española en vez del término nacionalidades que utiliza el artículo 2 de la Constitución, todo eso podríamos hacerlo. Si después queremos cambiar el sistema de gobierno, el sistema de Estado, de monarquía a república, pues ya eso sí se necesita un consenso absoluto, ¿no? Y se puede tocar puntos concretos. Ahora, no es el momento, creo yo, de cambiar el sistema federal español. Joaquín, ¿te sorprendió? ¿Tú que conoces más que los demás la realidad en torno al País Vasco? Que conozco yo más que ¿Te sorprendió, Joaquín, esa cadena humana que hubo hace unos días a favor del derecho a decidir allí en el País Vasco? ¿O no? Bueno, eso, a ver, entra dentro ahora mismo del proceso de revisión. El Gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, ha entrado en un proceso de revisión del Estatuto de Autonomía. Es decir, también ellos quieren, en este caso, reformar el Estatuto de Autonomía y yo creo que van a volver un poco a lo que intentó en su día Ibarretxe y no consiguió, con aquel famoso plan Ibarretxe, donde se buscaba el reconocimiento de la nación vasca sin aludir directamente al derecho de autodeterminación, ¿no? Yo creo que las cosas van a ir por ahí y empieza, por decirlo coloquialmente, a calentarse el puchero con este tipo de movilizaciones, ¿no? De la cadena, que por cierto ya no suena, porque eso ya lo pusieron en marcha en Cataluña hace tiempo. Y al mismo tiempo yo creo que va a haber una interconexión o una conexión mucho más fluida del nacionalismo catalán, del nacionalismo independentista catalán, con el nacionalismo independentista vasco. Es decir, es muy probable que en los próximos meses acudamos o seamos testigos de una coordinación de movimientos del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco en el mismo sentido de reclamar lo mismo, probablemente una profunda reforma del Estatuto de Autonomía, de los dos estatutos. Zapatero ya decía que quizás habría que volver a aquel estatuto que rechazó el Constitucional, los principios, lo dijo la ministra Meritxell Batet hace poco, decía que aquellos principios que se habían rechazado en el Constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña no iban al fondo sino a la forma, porque no era el foro del articulado del Estatuto donde esos principios debían ser recogidos. En fin, y va a haber una presión importante, coordinada, entiendo yo, del nacionalismo catalán y vasco en ese sentido de forzar un poco la máquina y a ver hasta dónde llevamos. Porque ven la oportunidad, después de la moción de censura, del apoyo, ven que puede ser la oportunidad de cobrarse la pieza, ¿no? Curiosamente, el nacionalismo vasco, que tuvo un engendro monstruoso en la forma de ETA, de un grupo terrorista que ha matado durante 40 años, a través, en su versión legal, en su versión aceptable, en su versión PNV, nunca ha sido tan montaraz, nunca se ha demostrado tan montaraz y nunca ha saltado la ilegalidad. Por eso yo veo que entre esos dos nacionalismos, como no, como lo hay entre el nacionalismo catalán y el escocés, entre el nacionalismo catalán y el quebequés, hay ciertas líneas de solidaridad, pero hay muchas diferencias. Es que el nacionalismo catalán se ha hecho salvaje, brutal, montaraz, se ha saltado la ley a la torera y está fuera de la ley. Y por eso tiene líderes en la cárcel, etcétera. Pero que no se ha cerrado y la reivindicación es la misma, aunque haya caído 155. Sí, cierta, pero yo creo que el nacionalismo vasco ha atenuado mucho sus presupuestos, sus objetivos, por la sencilla razón de que precisamente han visto que la ley actúa, que el 155 funciona y que Europa te cierra las puertas a canto.
Vamos, que apestas cuando demuestras un nacionalismo exacerbado y radical y montaraz como el catalán. No te abre la puerta a nadie. Lo ha visto Puigdemont, lo ha visto Ana Gabriel, y se han convertido en outlaws, se han convertido en fugados de la justicia. Eso, un partido respetable de la derecha cristiana, además, del País Vasco, el PNV, yo creo que no lo quieren. Saben, Pablo, que eso huele mal. Yo lo decía en el sentido, una pequeña matización, es decir... Hombre, hay una solidaridad de hecho. No hagas homogéneo lo que no es homogéneo. No es decir, el nacionalismo vasco no es homogéneo y probablemente es algo más homogéneo que lo que puede hacer ahora mismo el nacionalismo catalán. Claro. El nacionalismo catalán es muy heterogeneo, y yo creo que hay un sector... Hay un sector muy importante del nacionalismo catalán que está muy cerca del nacionalismo vasco, que no es Puigdemont. Lo que estoy diciendo es que por obvias razones hay unos elementos lógicos, unas líneas estratégicas que ambos pueden propiciar y que obviamente se sumarán. Siguen siendo minorías a nivel del Estado, ambos. Claro. Pero en cualquier caso, ahora mismo sus posiciones en el mapa son muy distintas. El nacionalismo vasco acaba de atiborrarse de millones a través de los presupuestos generales del Estado. El País Vasco va como una moto subido de tono, una economía desbordante. Tiene la mejor calidad de vida de España, tiene la más alta renta per cápita y muchas más cosas. Entonces, ellos se van a jugar todas esas cosas ahora a una especie de escalada hacia... No en ese sentido. Déjame terminar, porque eso era solo un punto. Si te he entendido muy bien, y además comparto tu punto de vista. Luego está la reforma de la Constitución. Y ahí estoy con Joaquín. En primer lugar, no es algo sacrosanto, no es algo intocable, no es una realidad dogmática, no es la Biblia, no es el Talmud y no es el Corán. La Constitución española debería ser reformada, solo que el momento actual es especialmente complicado. Se ha fragmentado el Parlamento con partidos nuevos y aún los partidos no saben jugar con ese nuevo enfoque, con esa nueva situación del campo. Y luego además tenemos un cáncer que atenta contra el corazón de la soberanía, que es el nacionalismo salvaje catalán, que se ha postulado salirse de España a las bravas. Entonces, en esa coyuntura, Meritxell Batet, la nueva ministra de Asuntos Territoriales, en el fondo es ministra de Diálogo con Cataluña, es eso lo que hace, ha dicho, vamos a reformar la Constitución, y a mí eso me huele a qué, ya que ellos no pueden hacer nada con 84 diputados, intentan endulzar los oídos de los secesionistas para traerlos a posturas de diálogo que no impliquen pedir la autodeterminación ni salirse del país. Joaquín Ángel, en cualquier caso, todo este proceso político sigue abierto el judicial. Ahí hay extradiciones pedidas, aunque son muy polémicas, que pido, que se reclama. Aquí en un programa anterior se decía que parecía lamentable que si un juez aquí en España pide una extradición, que el juez de un país que forma parte de esta unión también, digamos, europea y judicial, ¿no?, que entre en el fondo, que debe limitarse a confiar en el compañero, que también lo es en cualquier caso. Aquí se ha dicho por parte de algún magistrado, que invitamos a hablar de esta cosa, y además era bastante crítico con que se entre a valorar, a ver qué ha hecho usted, misma información, que el fiscal venga, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Si el delito de rebelión, por el cual, que puede ser discutible, o de secesión, que puede ser discutible, pero puede ser discutible aquí, en España. Sí. Usted, señor fiscal o juez de Alemania, no puede discutírmelo. Yo he hecho la petición en forma bien, usted me lo tiene que conceder si ese delito existe, que allí se llama de alta traición. Sí. Si existe el delito de rebelión en Alemania, usted tiene que concedérmelo. Y ya seré yo, el juez español, el que lo juzgue. Que no significa que lo esté condenando porque, claro que no, porque acceda a la extradición. No. Ni el juez español lo ha condenado por pedir la extradición. Eso es. Eso está claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, al final lo veremos aquí. Lo veremos concedida la extradición de este señor, y este señor o acabará en la cárcel, que acabará, o acabará extraditado toda su vida, o incluso cuando sea, en su caso, condenado definitivamente, o un juicio en rebeldía, o como sea, puede ser perfectamente ordenado su ingreso en prisión, ¿no? Todos esos procesos siguen en marcha, independientemente que haya caído el 155, aunque haya caído el 155, que puede haber negociaciones, da igual, es decir, hay procesos judiciales. El 155 es una cuestión del Ejecutivo y el delito de rebelión es una cuestión judicial. Y eso sí. Parece que fue muy acertado el que el ex jefe de los Mossos dijera no voy a aceptar volver
Hombre, no es el momento. Trapero estuvo ahí, antes hablábamos de presiones, pues ahí estuvo presionado, me imagino, ¿no? Trapero ya ha dicho, a mí dejarme ya de rollos, que ya está bien. Ha hecho alguno más también, que ya no solamente de... Dos cosas quería yo, una por entrar por debatir con Pablo. Yo quería hablar con No, básicamente, yo creo para que la gente lo entienda, la llamada euroorden es algo parecido a la beca Erasmus, y me explico. Cuando un alumno viene de Alemania a la UCAM, yo no le digo a los profesores de las asignaturas que ha cursado en Alemania si la ciencia política que ha cursado es exactamente igual que la mía. Eso se pasó una vez en la movilidad Erasmus, que el profesor se creía investido de un derecho a mirar en el fondo de la materia, que era su materia, y que se impartía en Alemania o en Italia. Eso es ridículo. En este caso, la euroorden acababa con el sistema de extradición que obligaba a las instancias políticas, al Ministerio del Interior, también a darle el visto bueno cuando un señor, un detenido, un perseguido por la justicia de un país de la Unión Europea residía en otro país. Entonces, había que ir a través del Ministerio y se eliminó para que solo los jueces interviniesen. Y eso es la euroorden. Entonces, efectivamente, si todos estamos de acuerdo en Europa, que España es un país decente, que tiene unos jueces formados, que creemos en aplicamos los derechos humanos y que los juicios no son políticos en España, cosa que es impresionante, es increíble que no se creyese fuera de España, que los jueces españoles están politizados, no tiene ningún sentido, son independientes. Cuando un juez español, en base a un delito que existe en los dos países, pide la extradición, es tan arcaico y paleolítico que el juez alemán se ponga a hurgar dentro del caso y un sumario de meses y de años con miles de páginas en 48 horas se lo ventile. Es que es de vendrá aquí. Tremendo. Vamos a ver, dos cuestiones. Ahora me meto contigo. Esta mañana leía que el ministro de Exteriores, el nuevo ministro Josep Borrell, iba a afrontar o a encarar una de las cuestiones de la asignatura pendiente que tiene este país, que es su imagen exterior. Y iba a enfocar determinadas acciones de exteriores a combatir el discurso del independentismo catalán en Europa. Sí. Un discurso que ha ido ganando fruto de la dejadez del gobierno español anterior de no hacer frente de una manera decidida y con unas campañas fuertes de relaciones y de publicidad a ese discurso. Parece que el señor Borrell se va a poner a ello. A ver, cuando el señor Tardá, Pablo, que no, yo comparto muchas de sus opiniones, no te creas, pero cuando él reconoce que el independentismo en Cataluña ahora mismo no es mayoría, pero que él va a seguir trabajando para que el independentismo en Cataluña sea mayoría y que cuando sea mayoría tendrá el derecho a que se le reconozca como autodeterminación, es la misma argumentación que mantiene un señor del Partido Nacionalista Vasco en Vitoria. Reconoce que no es mayoría, reconoce que tiene que seguir trabajando y reconoce que cuando sea mayoría tendrá derecho a pedir el derecho a autodeterminación. Es decir, sí hay una confluencia en determinados ámbitos del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco para que se entiendan y para que coordinen acciones en ese sentido que llamaba antes. Y la segunda cuestión, sobre el estado o no de revisar la Constitución en torno al estado de las autonomías. La gran pregunta que hay que hacerse en este país, a ver si se la hacen quienes entienden de estas cuestiones, es, después de 40 años de Estado autonómico, del Estado de las autonomías, ¿cómo nos ha ido? Y habría que empezar por hacer una gran reflexión en este país sobre cómo nos ha ido a los españoles con 40 años del actual Estado de las autonomías. Y la segunda pregunta que habría que hacerse es si este Estado de las autonomías, después de 40 años, ha servido para acercar el nivel de vida, el nivel social y el nivel económico, pongamos, de un murciano con respecto a un ciudadano del País Vasco. Es decir, el Estado de las autonomías nos ha acercado. Hoy económica, socialmente y desde el punto de vista del bienestar, un murciano está más cerca que un madrileño o que un gallego, o un catalán lo está más cerca de un extremeño, o resulta que las diferencias en estado de bienestar social, y lo entendemos todo ya, o lo agrupamos ahí, se han agrandado después de 40 años. Añadir, digamos, rebatir un poquito lo que dice
Joaquín, por un lado, yo no estoy en desacuerdo con lo que has dicho. De hecho, los nacionalismos todos tienen líneas concomitantes y tienen sinergias. ¿Y cómo no va a suceder eso dentro del mismo Estado cuando hablamos del nacionalismo vasco y del catalán? Pero yo me gustaría definir el independentismo recalcitrante como una industria cultural genial que da de comer a miles de personas. No me extraña que Tardá quiera seguir con el rollete del independentismo y tal, porque vive de eso, él come de eso, él vive bien de eso, incluso es un héroe a causa de eso. Entonces, es una industria genial. Tú has generado ahí unas dinámicas muy fuertes, casi de equipo de fútbol, pasionales, sobre una bandera, sobre unos sentimientos, unas personas y unos partidos, con sus mitos, con sus mártires, etcétera, su martirologio. Eso es fantástico, eso te va a permitir comer y vivir a miles de familias que están afiliadas a esa línea de pensamiento secesionista durante mucho tiempo. Pero luego, hablando de ministros... Sí. Termina. No, creo que lo de Masín Huerta ha sido espectacular, pero si quieres eso lo sacarás tú, ¿no? No, dilo. Bueno, me parece espectacular que se suponía que antes de darle ese Ministerio de Cultura, donde la parte de deportes, el Masín Huerta no encajaba de ninguna manera, porque no le gustaba el deporte, etcétera, que primero se dice que se le ofreció a Elvira Lindo, la escritora y columnista del País, y después se dice, no sé si es cierto, que se le ofreció incluso a Gasol, y Gasol obviamente lo desistió. Se le ofrece a este señor, parece con cierta prisa, al punto de que nadie se da cuenta que había pasado por los tribunales y que había sido condenado por fraude fiscal, porque había creado una empresa pantalla que no tenía trabajadores, cuyo domicilio era su casa, solo para dejar de tributar. Según sus ganancias tenía que tributar al 48% y obviamente con la empresa de por medio tributaba al 25%. Entonces, claro, la metedura de pata le ha quitado de pronto, de golpe, le ha colocado una mácula, un escupitajo a ese plantel de ministros espectacular que tiene Pedro Sánchez. Bueno, y eso de que alguna jauría lo ha atacado... Ah, bueno, eso, que ella me jauría a sus propios compañeros periodistas, o que él diga que era inocente, o que él diga que en el Código Penal que fue modificado, eso no es cierto, que él en el momento en que creó esa empresa falsa, eso no era ilegal, eso siempre ha sido ilegal, totalmente. Que había una frase con un contrasentido, perdón Antonio, sí, que llamaba mucho la atención de la comparecencia de Masín Huerta, decía, pagué la multa de algo que no era ilegal. ¿Cómo? O sea, es decir, los jueces se equivocaron. Si yo me salto un semáforo, y pago una multa, luego le puedo decir a la gente de tráfico, bueno, que sepa usted que le pago la multa, pero que saltarme un semáforo por misericordia. Solo una puntualización respecto al nacionalismo que estamos hablando. ¿Es que los demás no pintamos nada? ¿Es que deciden ellos solos? No. Quiero decir, claro, yo es que me quiero ir de España. Bueno, oiga, cuente conmigo. Oye, has dicho una palabra mágica ya para terminar. La nombra Pablo. Fútbol. Oye, vamos a terminar con esto porque ya estamos fuera de tiempo. Acabado con fútbol. Sí, pero oye, no hay opción de eso, de que nos relajemos. Yo decía al principio, ¿no? Bueno, cesan a Lopetegui, porque se va al Real Madrid. Fernando Hierro entra. Bueno, dinos tú, ¿vas a ver el fútbol, Joaquín Ángel? Hombre, sí, yo soy futbolero. Sí. Yo soy de los que piensa que a ese nivel de jugadores de fútbol el entrenador importa muy poco. ¿Sí? Es más importante el entrenador del Cartagena o del Murcia, pero a nivel del Madrid, del Barcelona, de tal, ellos mismos, si quieren jugar y saben jugar, lo van a hacer, independientemente del entrenador que sea. A mí no me preocupa lo más mínimo. Un pronóstico, ya para terminar. El pronóstico de España, yo tal como lo he visto jugar hasta ahora, no llegamos a semifinales. Tal como lo he visto jugar hasta ahora, a no ser que cambie. Sí, no, que yo os contaba antes la anécdota, se lo cuento ahora a los televidentes, que esta mañana una persona me preguntaba, dice, bueno, ¿y por qué es tan importante que Lopetegui haya dicho que se iba al Real Madrid antes de que empezara el Mundial? Es decir, ¿qué efecto deportivo tiene eso? Se van a deprimir los jugadores del Barcelona, de la selección, porque se va el entrenador luego al Real Madrid. No sabía responderle, yo no sabía. Bueno, pronóstico para la selección, Joaquín, venga. ¿Pronóstico? Sí. Joaquín Ángel ha sido... No lo sé, no. Sí, yo estoy un poco con Joaquín Ángel. No tengo muchas esperanzas de que... O cambian, o desde luego lo que hemos visto. Yo veo tres cosas. Una, apuesto siempre por la selección, por la sencilla razón de que iba como favorita, o sigue yendo como favorita, y porque hay un plantel de jugadores, quizá no es el de antaño, no es el de Sudáfrica, pero sigue siendo un gran plantel, y porque no ha perdido ningún partido todavía en esta etapa preparatoria. En segundo lugar, lo que ha pasado, el pecado comunicativo de Lopetegui. Porque vamos a ver, mirado los hechos, es algo muy sencillo. Él renueva con la selección 2 años. Hace 3 meses. 2, el Madrid decide ficharlo. Y la manera en que él ha comunicado o ha dejado de comunicar ese hecho. Y para mí el pecado comunicativo. Robarle el foco a la selección española justo
antes de que comience el Mundial. Es decir, que él se convierta en la estrella del equipo ahora por su fichaje con el Real Madrid es un pecado comunicativo. Bueno, pero no te escaques del pronóstico. España llega a las semifinales. ¿Sí? Sí. Bueno, ojalá. Ojalá. Joaquín Asparre, muchísimas gracias. Joaquín A vosotros. ha sido un placer. Pablo Blesa, en un programa, por cierto, que es el último de la temporada. Terminamos ya, un programa que, como siempre, terminamos temporada. Esta es la sexta. Agradezco a todas aquellas personas que ayudan, colaboran, contribuyen en hacerlo posible, que son muchas, de diversas maneras, sin duda alguna, si no, no podría hacerse. También a todos ustedes, a los espectadores, por seguirnos y, por supuesto, a los tertulianos invitados que hacen el esfuerzo de abrir un hueco para venirse aquí y poner esta mesa. Precisamente con algunas de esas imágenes, con la variedad, la pluralidad que hemos tenido durante todo el año, terminamos. Muchas gracias, volveremos después del verano. Buenas noches. Tiene que ser coherente con lo que has dicho anteriormente. Por eso de que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Es un programa además completísimo, es muy rico en contenido. El saber qué se está haciendo con esas aplicaciones, pues es un mundo totalmente para debatirlo aquí, ¿no? Diálogo es que ha habido alguna vez que no haya habido diálogo. Porque no contestar es una posición en derecho. Quería solo apuntar a lo que para mí es una ostentosa traición. Aunque hay una igualdad real en los papeles, no hay una igualdad real y todos lo sabemos en la vida cotidiana. Es una decisión que dicta el Consejo Europeo. El fofisano es un enfermo que tiene su barriga, su riesgo cardiovascular aumentado. Las cámaras del mundo hubiesen dicho, es normal. Es normal que haya gente que opine una cosa, gente que opine otra. Se han unido dos mundos que conectan mucho con la sensibilidad, con la emotividad, también con la racionalidad de un pueblo. Estamos en un país en el que un balón de fútbol es un juguete desde que naces. La verdad es que hasta el momento tampoco había existido una necesidad real de planteárselo. Es el argumento que han utilizado para solicitarle a la juez un aplazamiento de la declaración. La cooperación y cooperar no es dar lo que nos sobra. Porque la gente tiene que subsistir. Y entonces yo no digo, no la niego. Estamos hablando de responsabilidades absolutamente distintas, la política y la judicial. Y otra de ellas es las patologías asociadas que yo puedo tener. Tiene que ser ella consciente de lo que le está pasando. La inconsciencia lo que le lleva a desproteger a sus hijos, sino que también genera un problema de salud pública. De la forma más burda, grosera y evidente. Y que la pobreza es una violación de los derechos humanos. Hoy se generan más beneficios en cibercrimen organizado que en narcotráfico. Y hasta el 50% de los niños van a tener un soplo cardíaco. Ahí tendremos una foto un poco de lo que va a pasar. Lloré en el podio, claro. Y esas lágrimas no pueden ser fingidas. Eso es una labor extremadamente complicada. La informática ha hecho una revolución exponencial de todo. Lo que es un motor, evidentemente, de desarrollo económico. Hay una gran sensibilización, ¿no? Y lo que hemos conseguido es la visibilización. Y hace que la Semana Santa siempre sea variopinta, pero al mismo tiempo unificada en la experiencia de fe. Yo, Antonio, te prometo que no pensaba que íbamos a llegar a una Final Four europea. Y además eso también crea ilusión en la gente. O sea que es como invertir en gente aquí. Esa mujer o ese hombre mayor tiene que llevar la bolsa de la compra, tiene que cargar a sus nietos. Porque al final vemos que todo está relacionado, la economía, la política, etcétera. Estar aquí ya es un éxito, ¿no? En realidad es un reconocimiento a mucha gente, a muchas personas. Yo lo tengo por aquí escondido y lo pongo encima de la mesa.